El día miércoles estuvo con nosotros el profeta Maynor Gutiérrez en el discipulado y fue un día muy bendecido, creo yo. La palabra bien tremenda, como decimos, bien fuerte, porque hablaba del rey Ezequías, ¿verdad? Cuando Dios le había mandado un decreto, porque es Dios el que le manda el decreto, ¿verdad? Diciéndole que va a morir, pero Ezequías se voltea en su cama, en el lecho de muerto, se voltea a orar al Señor y el Señor le responde, pero así de rápido, que el profeta va en el pasillo, en el patio, perdón, del palacio, y el Señor le vuelve a hablar y regresa para darle la palabra que le daba 15 años más de vida. Y yo decía en mi corazón cómo es que los siervos de Dios, ¿verdad? O los ministros de Dios, porque Dios es el que llama y establece a sus siervos, y sobre todo el ministerio profético, ¿verdad? Muchas veces emite una proclamación, ¿verdad? Como un decreto, como un sonar de trompeta, porque ese es el ministerio profético, ¿verdad? Fíjense que cuando yo estuve en el ejército, en el hall y en las reservas militares, todas las instrucciones eran con trompeta. Y por ejemplo, tin, 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 y era firme, así. Pero no hablaban, sino que los decretos se daban con trompeta. Y la Biblia también habla de decretos que se dan con trompeta, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el Señor mismo con voz de mando, dice, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Pero cuando Él suene esa trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces hay un decreto, ¿verdad? Una proclamación. Y yo me ponía a pensar en el profeta Elías, cuando él habla y dice, porque no lloverá, dice, sino por mi boca, dice, o por mi palabra. Entonces Dios le había dado la autoridad de emitir un decreto. Y lo hemos estudiado otras veces y lo comentábamos la semana anterior, ¿verdad? Que cuando dice la Biblia que muerte y vida están en poder de la lengua, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca, lo que nosotros confesamos, puede traer cosas negativas a nosotros o también puede traer cosas positivas. Pero si sumado a eso, cuando hay alguien conectado con Dios, con el Espíritu Santo, y lanza una proclamación de vida, de libertad, de respuesta de Dios, hay un rompimiento. A veces no lo vemos, ¿verdad? Porque nosotros vemos, como le dijo el Señor a Samuel cuando iba a ungir a David, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, dice, pero Jehová ve el corazón. Entonces a veces no logramos ver todo, pero en el mundo espiritual a veces hay proclamaciones que crean un rompimiento en el mundo espiritual, y nosotros aquí bien frescos muchas veces, ¿verdad? No nos damos cuenta. Otras veces, cuando estamos más apercibidos a las cosas del Espíritu, tal vez no lo vemos físicamente, pero lo sentimos, ¿verdad? Y yo sentía que el día miércoles era una proclamación de vida, de victoria y de respuesta de Dios para nosotros, ¿verdad? De decir, yo escucho las oraciones y traigo respuesta. Y lo más tremendo de todo eso fue que el día viernes me tocó asistir a una reunión de pastores acá en San José Pinula. Y cuando pasa la persona que iba a compartir, un profeta también, empieza a hablar de lo mismo. Y entonces yo hasta ahorita, solo de acordarme, se me enchina la piel, porque yo digo, dice la Biblia, cuando le habló el Señor a José para interpretar el sueño de Faraón, le dijo, el hecho de que el sueño se haya repetido 2 veces, dice, es porque viene de parte de Dios, dice. O sea, había una confirmación de Dios, y es porque se va a cumplir pronto, dice. Y entonces yo dije, Señor, otra vez me estás hablando lo mismo, dije yo. Y a través de un profeta también, acerca de Ezequías y cómo Dios responde las oraciones. Y por eso
quiero llevarlos hoy porque me impresionó todo esto. Y quiero llevarlos a una oración muy famosa que está en la Biblia, que hemos oído mucho, hasta hay cantos de esta oración. Yo me recuerdo que yo tenía todo el disco en mi teléfono, el disco por así decirlo, ¿verdad? Porque ya no se usan discos, pero tenía toda la producción en mi teléfono de la oración de Jabes, de diferentes versiones y con diferentes salmistas. Y decía: Señor, ensancha el sitio de mi tienda, ensancha mis territorios, bendíceme. Y todo lo que dice esa oración, ¿verdad? Porque es una oración bien bonita. Y aparte de eso, también me recordaba de un momento en el que me regalaron un libro de la oración de Jabes. Y decía: la oración de Jabes para jóvenes, decía. Pero quiero que leamos mejor y después les voy a contar. Quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 4, capítulo 4 y versículo 9. Y miren que lo que dice la palabra de Dios es un versículo muy conocido, ¿verdad? Por todos. Y dice: y Jabes, dice, miren lo que, vamos a leer lo que dice esta versión, que es la Reina Valera 60, pero después vamos a ir a los versos originales en hebreo, a buscar las palabras originales, porque hay muchas cosas ahí muy interesantes que el Señor quiere dejarnos esta mañana. Y dice: y Jabes fue más ilustre, dice esta versión, que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, dice, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor, dice. Verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a hacer una oración esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Papito, gracias por tu palabra. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú has estado hablando, Señor, acerca de la oración, acerca de pedir, de recibir, de que tú nos escuchas. Háblanos esta mañana, Señor, una vez más, y permite que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, para llevar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ahora, miren qué linda esta oración, ¿verdad? Cuando uno oye, una de las primeras cosas que venía a mi mente cuando veía esta oración era decir: miren pues, qué afortunado este Jabes, ¿verdad? Porque dice que viene y empieza a pedir, y pide 4 cosas, dicen algunos, aunque yo creo que dentro de esas 4 cosas hay más cosas envueltas, ¿verdad? O involucradas. Pero él pide, le habla a Dios, invoca su nombre, dice una versión, esta versión 60. Y luego, como aquellas películas de hada madrina, ¿verdad? Donde dice: pídeme 3 deseos y te los voy a conceder. Y están todos los de las películas, ¿verdad? O estas caricaturas de hada madrina o del genio de la lámpara maravillosa, y deseo concedido, y ¡pim! Y rápido, ¿verdad? Y acá dice, al final del versículo 10, dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Eso me impresionó, porque en un salmo encontramos que el salmista clama y dice: respóndeme cuando clamo, dice. Oh Dios de mi justicia, dice. Es un salmista que tiene su confianza puesta en Dios, que ha estado clamando y pidiendo, pero sin recibir respuesta. Hemos estudiado también acerca del pueblo de Israel, que dice que 400 años pasó clamando, ¿verdad? Pidiendo: Señor, líbranos de este yugo opresor del faraón,
líbranos de Egipto, permítenos salir, ensanchar, volver a nuestra tierra. Y yo me imagino que ellos clamaban a Dios. Y entonces Dios los oía. Porque cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, él hace referencia a que Dios había oído las oraciones. Pero dice, el pecado, dice, de Egipto, el pecado de las tierras de Canaán aún no ha colmado a Dios para que el pueblo de Israel regrese a despojarlos de todo. Entonces muchas veces nosotros en la vida podemos llevar procesos donde podemos estar clamando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios por muchas cosas, trabajo, salud, familia, enfermedad, tantas peticiones que pueden haber en nuestro corazón, e incluso a veces cosas materiales, ¿verdad? Yo les contaba el otro día que yo pasé como 1 año y medio pidiéndole al Señor un carro cuando era joven, no para mí, sino para la familia. Y yo oraba todas las veces, me despertaba en la mañana y hacía mi oración de despertar, ¿verdad? Señor, y gracias por este día, y todo. Y luego, y te pido, Señor, que nos des un Nissan, y empezaba a darle todos los detalles, ¿verdad?, del carro. Yo le decía, miren cómo le decía, te pido que nos des un Pulsar de Nissan Turbo, color rojo, con vidrios polarizados, quemacocos y aros de magnesio, y cola de pato. Todo le pedía así con detalle. Después llegaba la hora del desayuno, y para orar por el desayuno, otra vez le volvía a decir lo mismo. Y llegaba la hora del almuerzo, y lo mismo. Y les he contado ese testimonio en una oportunidad. Y me recuerdo que un día venía bajando del bus del colegio para llegar a la casa, y cuando bajo del bus del colegio veo ahí enfrente el carro Pulsar de Nissan Turbo, color rojo, vidrios polarizados, aros de magnesio, quemacocos, todo lo que le había pedido al Señor. Y dije, ese es nuestro carro, dije yo, porque está muy cerca, ¿verdad? Está acá de donde nosotros estamos. Y entré corriendo a la casa, y me dice mi papá, miren el carro que compré. Y yo dije, Señor, responde. Pero pasé como 1 año y medio pidiendo. Pero ahora lo que me impresiona acá de Jabes es de que sin tanto esfuerzo, aparentemente, porque ahorita vamos a ver algunos detalles, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es el secreto de la oración de Jabes, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? Porque él, sin tanto pedir, el pueblo de Israel 400 años en Egipto pidiendo liberación, el salmista diciendo, pacientemente esperé a Jehová. Quiere decir que tuvo que tener paciencia, como cuando estamos en una sala de espera, ¿verdad? De una clínica médica, de un sanatorio. Y ahí está, dice, por eso le ponen paciente, ¿verdad? Porque hay que esperar pacientemente, ¿verdad? Que lo atiendan a uno muchas veces. Y ni decir de algunas instituciones del gobierno, ¿verdad? El año pasado anduvimos con mi mamá en Chela haciendo unos trámites. Según nosotros que en 2 días lo íbamos a sacar, ¿verdad? Que solo íbamos a llegar, aquí venimos por nuestro trámite y ya. Y nos costó un montón. Pero entonces, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Pero entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es la clave entonces para poder obtener una respuesta tuya? Que tú te inclines, así como Jabes, digas, deseo concedido, y casi que solo la varita mágica, ¿verdad?, de las caricaturas falta, y ¡plim!, deseo concedido. Y entonces una de las primeras cosas que encontré y que me llamaba la atención es que la palabra Jabes tiene un significado que quiere decir afligido o triste, dice. Ahora, eso me impresionó porque cuando vamos a Santiago, dice, ¿está alguno triste?, dice, que haga oración, dice. Miren qué tremendo, porque ¿cómo comienza Jabes? Porque Jabes era una persona que desde niño había sido ministrado por su madre. Porque lo que hablábamos de lo que nuestra boca proclama o confiesa, ¿verdad?, del poder que puede haber en nuestra boca, porque dice también la Biblia, con el corazón
se cree para justicia. Amén, gloria a Dios, yo ya creí en el Señor. Pero luego agrega y dice, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Entonces quiere decir que no es suficiente con creer, ¿verdad? No, yo sí creo. Si no hay una confesión de la boca, entonces hay un poder cuando hablamos, ¿verdad? Y cuando vemos en Génesis 1, en la creación, dice, y dijo Dios, sea la luz. Él no tenía necesidad de decirlo. Él solo pudo, la Biblia podría decir, y tronó el Señor los dedos. ¿Verdad? Podría decir eso. O podría decir, y Dios levantó la mano, y Dios extendió su cetro. No, pero dice la Biblia, y dijo Dios. Entonces hay un poder creador que se ejecuta a través de las palabras, ¿verdad? A través de la boca, a través de lo que confesamos. Y en el caso de Jabes dice que ha de haber sido quizá un parto muy sufrido, ¿verdad? A veces hay partos sufridos. Yo he escuchado muchas historias, ¿verdad? De mujeres que van a tener su bebé y dice, pasa mucho tiempo en labor de parto, ¿verdad? Entonces sufren en ese proceso. Y los niños también, ¿verdad? Quizá están ahí luchando por nacer y es una batalla, ¿verdad? Hemos estudiado también que hay batallas antes de la tierra, durante el proceso de nacimiento y después, porque ahí está Jacob y Esaú y están en una batalla dentro, y cuando van a nacer, otra batalla para ver quién nace primero, y aquel todavía lo agarra del carcañal del pie. Entonces hay batallas, pero el nacimiento de Jabes entonces se da en un momento de batalla, de dificultad, y la mamá viene y dice, no, estuvo muy sufrido, estuvo muy afligido. Entonces este muchachito, o este patojo diríamos acá, se va a llamar Jabes, se va a llamar afligido, se va a llamar triste. Y le ministró eso a su vida. Le trasladó el sufrimiento de lo que había recibido antes, se lo trasladó a él, y ahora él viene marcado. A veces hemos oído, ¿verdad? Ay, dichoso fulano, que él sí nació en cuna de oro, ¿verdad? Hemos oído a veces comentarios como esos, dichoso aquel que sí todo lo tenía cuando... Pero aquí viene el Señor y deja ver, como dice en otro versículo, dice, aunque tu origen haya sido pequeño, dice, tu final va a ser grande. Entonces Dios cambia las historias y cambia la vida. Y también cambia los nombres o las ministraciones. Porque fíjense que, por ejemplo, Jacob, su nombre significaba engañador, suplantador, estafador. Era un mafioso prácticamente, ¿verdad? Si lo pudiéramos llamar así. Había robado la primogenitura, había hecho ahí un montón de business con el suegro para negocios, perdón la expresión, para tratar de quitarle más cosas. Pero ahora se encuentra con Dios y le dice, lo toca en la pierna y lo deja cojeando y le dice, ya no será tu nombre Jacob, es decir, engañador, sino que será Israel, que es príncipe de Dios. Y lo mismo podríamos decir de Saulo, ¿verdad? Saulo el matón, Saulo, si regresáramos a nuestras épocas de los años 80 aquí en Guatemala, Saulo el de la policía que iba con todos los oficiales a traer a los cristianos para capturarlos. Y entonces Dios le dice, ya no será Saulo, sino que ahora va a ser Pablo. Y así podríamos seguir con un montón de ejemplos más. Pero entonces viene Dios y va a cambiar, no importa cuál sea nuestro origen, y no importa si en algún momento estamos afligidos o tristes, como hablábamos hace un par de semanas, que puede venir a nuestra vida, porque es parte de las emociones que Dios nos ha dejado. Miren qué interesante eso, porque a veces
decimos, no, ¿cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Así decía un canto, ¿verdad? No, un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Y entonces, estando tristes, ocultábamos nuestra tristeza con una fachada. Cuando la Biblia dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, quiere decir que el Señor quiere que reconozcamos que todos esos sentimientos que pueden venir a nuestra vida, miedo, temor, envidia, tristeza, que son, y muchos más, que son sentimientos negativos, rencor, que quizás no queremos tenerlos y sabemos que no es correcto tenerlos, son parte de una naturaleza humana que tenemos y que aún, porque alguien podría decir, no puede ser, y no que sos cristiano pues, y estás triste, pero nosotros vemos a grandes siervos de Dios como Elías, que llegó a un punto de mucha tristeza que hasta deseó morirse, o Moisés también llegó a un punto casi de depresión, que también tenía esos sentimientos dentro de su corazón. Y aún Jesús dice, cuando iba a ser entregado, su alma estaba afligida, dice, hasta la muerte. Entonces esos sentimientos pueden venir a nuestra vida, pero como dice Santiago, está alguno triste, haga oración, dice. Entonces, como dice otro pasaje, no somos como los que no tienen esperanza, sino somos alguien que sabemos a quién correr, a quién recurrir y con quién ir a llorar, con quién desahogarnos, con quién pedir ayuda. Y luego, miren lo que sigue diciendo acá, en el verso 9, verso 10, perdón. Verso 9, perdón. Y dice, y Jabes, dice, fue más ilustre, dice. Dice esta versión Reina Valera 60. Y déjenme ver qué dice la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas dice, también Jabes fue más ilustre. Quiero ver qué dice la versión de traducción del lenguaje actual. Miren qué dice, vamos a ver. Dice, bueno, la versión del lenguaje actual no lo menciona, pero esa palabra que menciona ahí, que dice, y Jabes fue más ilustre, dice. Por lo general nosotros, yo la primera vez que lo leí, yo decía, cuando dice ilustre, me imaginé como aquellos conquistadores de la época del descubrimiento de América, ¿verdad? El excelentísimo e ilustre Hidalgo, no sé qué, o Quijote de la Mancha, ¿verdad? Como dicen en todas esas historias. Yo me imaginaba a alguien ilustre, alguien distinguido, alguien destacado, alguien importante. Pero cuando fui a buscar acá en el verso, en la palabra original, en el hebreo, utiliza una palabra que es kabad. Y dice, y Jabes era más kabad, dice, o más kabed, que todos sus hermanos. Y es la palabra hebrea 35:13. Y empecé a buscar, y yo dije, qué interesante, ¿verdad? Porque el significado de esa palabra, kabad o kabed, cuando dice y era más ilustre, la palabra que utiliza dice, y Jabes era más pesado, dice. Esa es la palabra que usa literalmente. Y entonces yo dije, ¿cómo así más pesado, verdad? Más pesado en importancia, más pesado de que cae mal, o más pesado, porque puede tener muchas connotaciones. Y me llamó la atención porque muchas veces nosotros utilizamos algunas palabras que son modismos, ¿verdad? Como por ejemplo, chilero, que es muy común acá en Guatemala. O también, yo recuerdo en mis tiempos de adolescente que usábamos mucho, ¡vaya, qué heavy!, ¿verdad? Y heavy también es pesado, ¿verdad? Pero no significaba pesado en el sentido literal, sino que heavy era algo como chilero también, como que buenísimo, ¿verdad? Y entonces yo dije, quería entender el significado de esa palabra,
Y me fui a buscar algunos versículos donde aparece esta palabra cabal. Y quiero que me acompañen a Génesis 18:20. Porque viendo el contexto de dónde está siendo utilizada, podemos conocer un poco más del significado, ¿verdad? De cómo se aplicaba, ¿verdad? Es que aquel dijo, ¡ala, qué heavy ese televisor! Pero no se refería a que era muy pesado, sino que era muy moderno quizá, que era muy... Y entonces yo dije, quiero conocer. Y entonces dice Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha hecho más cabal, se ha hecho más pesado, dice. Pero aquí en la versión Reina Valera dice, por cuanto el clamor hacia Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, dice. Pero en el original dice, por cuanto el clamor hacia ellos se ha hecho más cabal, más pesado, como más insistente. ¿Saben cómo lo miraba yo? Insoportable, dice esa versión. Miren qué interesante. Insoportable. Y acompáñenme ahora a Génesis 34:19, porque miren ahí el contexto de lo que ya vamos viendo. Génesis 34 y versículo 19. Y no tardó el joven, dice, en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más cabal, era más pesado. Está utilizando la misma palabra que utiliza para Jabes cuando dice, y Jabes era más ilustre, y Jabes era más cabal. Es la misma palabra que está utilizando aquí para Jacob. Dice, y él era el más cabal, el más pesado de toda la casa de su padre, dice. Ahora, si vemos estos dos contextos, primero el de Génesis, dice que Sodoma y Gomorra había llegado a tal punto de perdición que el clamor en contra de ellos se había hecho, ¿qué palabra dijo? Más respetado. Más respetado, dice. Y en Génesis, en la otra de Sodoma y Gomorra, honorable. Miren todos los contextos que puede tener, ¿verdad? Todos los significados, aunque literal es más pesado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, era tanto ya lo de Sodoma y Gomorra que se había hecho más insistente, más pesado, más frecuente el clamor en contra de ellos por lo que estaba sucediendo. Y luego cuando habla de Jacob, dice, y Jacob era más cabal que los de su casa, era más pesado, yo lo veo aquí que él era más diligente, porque él dijo, bueno, voy a trabajar, dijo, porque sí me agrada la joven y estoy dispuesto a pagar el precio y aquí vamos, ¿verdad? Tanto que se ha hablado que hoy en las nuevas generaciones todo se quiere fácil, ¿verdad? O todo se quiere express, sin haber una disposición, o no digamos un sacrificio, pero sí una disposición a poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde. Y eso sí lo tenía Jacob. Y quiero que me acompañen ahora a 1 de Samuel 2:30, porque cuando llegué a este pasaje me impresionó, porque miren todo el contexto que tiene esta palabra cuando dice, y Jabes era más cabal, era más pesado, era como más insistente, era como más diligente, era como más destacado, como más honorable. Pero miren lo que dice en 1 de Samuel 2:30. Y dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Le está hablando a Isaí, ¿verdad? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, dice. Pero aquí viene lo tremendo. Porque yo cabal
a los que me cabal. Eso es lo que dice en el original hebreo. Pero en nuestras Biblias dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice. Miren qué tremendo. Porque miren todo el contexto de la palabra. Y siempre hemos oído ese versículo, ¿verdad? Yo lo repito muchas veces. Dice, Dios honra a los que le honran. Y Dios honra a los que le honran. Hay que honrar a Dios para que Él nos honre. Pero hoy que lo fui a buscar, la palabra que utiliza dice, porque yo honraré, dice esta versión, pero yo cabal o yo seré pesado a los que me sean pesados. Ahora miren qué interesante, porque ahí hay una condescendencia de lo que nosotros somos para el Señor y lo que el Señor también hace en nosotros, ¿verdad? Hemos oído que dice la salvación no es por obras, es por misericordia. Y Dios en su infinita misericordia dice, cuando no pensábamos en Él, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y apartados de Dios y no pensábamos, dice, Él nos dio vida, dice. Él tuvo misericordia de nosotros. Hemos hablado de la mujer samaritana, no lo estaba buscando. Ella había ido a sacar agua. Ella andaba en su rollo de sus 5 maridos y el sexto y todo lo demás. No andaba buscando a Dios. Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y de igual forma a Dios se le hizo necesario pasar por nosotros. Y Él vino y nos salvó inmerecidamente y nos alcanzó. Pero ahora que Él nos ha alcanzado, le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice, amén, Señor, gloria a Dios, ¿qué? Será un vaso de honra, dice. Entonces la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, pero ahora hay galardones que dice más adelante en Apocalipsis, sea aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, después de que el Señor nos salvó, nos alcanzó y todo, ahora viene una parte de nosotros de intencionalidad, de ser intencionales en lo que vamos a hacer para que podamos alcanzar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque cuando vemos en Deuteronomio ese pasaje bien bonito, ¿verdad? Dice, y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán por mi pura misericordia. No, dice, si oyes atentamente, si guardas la palabra, si la pones por obra, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida. Señor, pero no que por tu misericordia me iban a seguir las cosas. No, esa es la salvación por gracia. Pero ahora los galardones, los dones, todas las riquezas de su gloria que Él tiene para nosotros, hay un paso intencional en nosotros que debemos hacer. Y cuando vemos a Josué y le dice que esta palabra no se aparte de ti, dice, y le habla de guardar esta palabra bendita. Entonces, como hemos escuchado, esas bendiciones están condicionadas a algo que nosotros debemos hacer. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Señor, pero yo soy hijo tuyo, yo merezco larga vida y merezco que me vaya bien. Eso está atado a honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay cosas que están atadas y están condicionadas. Y entonces dice, Jabes era más pesado. Él es, como dice aquí en Samuel, dice, a los que son pesados conmigo, si lo tradujéramos literalmente, ¿verdad? Como cuando usábamos esa palabra, a los que me honran, yo los honro. Y no lo voy a leer acá, pero otro versículo donde aparece la palabra es cuando Saúl falló. Y yo siempre digo,
para mí Saúl no falló tanto. Para mí falló más David. Desde mi punto de vista religioso, o no sé qué palabra ponerle, evangélico, cristiano, o no sé, desde mi punto de vista, yo digo, David pecó más. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Dijo, ay, pobre los bebés, no los matemos. Me parece razonable, diría yo. O también ese ganado que está bien gordo, está así bien bonito, ofrezcámoslo en sacrificio a Dios en lugar de desperdiciarlo. Y de paso que nos quede por ahí un poco de carnita. No era tan grave, pero viene Dios y lo desecha en 1 Samuel 15:30. Pero cuando viene el profeta y le da toda la palabra, le dice, mira, Dios te ha desechado y ya no vas a ser rey. Él le dice al profeta, en 1 Samuel 15:30, le dice, solo lo vamos a leer. Miren, 1 Samuel 15:30. Y dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me hagas cabal. Te ruego que me hagas pesado. Te ruego que me honres, dice en nuestra versión Reina Valera 60, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué era lo que él quería? Era que delante de la gente él quedara bien, aunque Dios ya lo había desechado. Pero avancemos ahora, porque nos está avanzando acá el tiempo. Y entonces vemos que una de las primeras características entonces de Jabes es de que su nombre era amargado, era afligido, era angustiado. Pero no importando eso, él llegó delante de Dios y dijo, luego menciona, dice, y Jabes era más cabal, era más insistente, era más frecuente, era más honrado, era esa reciprocidad de decir lo que dice 1 Samuel, yo haré cabal a los que me hacen cabal. Miren qué interesante. Y entonces ahora llega al versículo 10 de Primera de Crónicas, donde dice, e invocó, dice Jabes, porque siempre hemos oído de la oración de Jabes. Y ¿saben qué me llamaba la atención? Que aún cuando yo estudiaba el tema y buscaba, hasta en páginas seculares hay. Me encontré una página de un periódico europeo donde dice cómo hacer la oración de Jabes y no sé qué más, y todo un artículo ahí secular, cómo rezarlo, dice. Porque incluso en otras religiones que usan la Biblia están hablando acerca de Jabes para obtener una respuesta a las oraciones. Pero dice, y abordó, dice, e invocó, pero la palabra que usa, dice, es caurrao. Y dice, es una palabra que significa abordar a una persona, llamar, dirigirse por su nombre, dice. ¿Saben cómo me imaginaba yo? Como cuando aquella mujer del flujo de sangre va y aborda a Jesús, porque en medio de toda la multitud ella dijo, Él me va a sanar, Él me va a sanar, y tuvo una fe y dijo, y me voy a abrir paso, y no puedo pasar por aire, ¿verdad? Ni puedo pasar aquí normal, entonces voy a ir subterráneamente, por así decirlo, me voy a arrastrar. Y se arrastró y empezó a llegar y lo abordó, llegó hasta donde él estaba. Lo que hizo Nicodemo también fue venir y abordar a Jesús. Es buscarlo, pedir una cita con él, llegar y decir, mira, tengo algunas dudas, mira, eso que tú estás haciendo, eso que tú estás predicando, ese reino del que estás hablando. Llegó y lo abordó. Y entonces eso nos habla que nosotros vengamos delante de Dios, ¿verdad? Y lo abordemos. Cuando dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y luego entramos a las cosas que pide Jabes. Y la primera que habla, dice en
nuevamente en Primera de Crónicas, regresemos a Primera de Crónicas 4:10. Y miren lo que dice acá. E invocó Jabes, o abordó Jabes, o llamó, o se dirigió por su nombre. Esto también me llamaba la atención y por eso lo apunté aquí. Porque dice que esa palabra significa dirigirse a alguien por su nombre. No como un desconocido, ¿verdad? No, hey, usted, como dijeron aquellos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. No lo conocían en lo personal. Pero dice llamar por su nombre implica un conocimiento de quién es, de conocer nosotros al Señor. Y eso necesitamos para acercarnos con Él. Y lo primero que le pide es, dice, oh Dios, dice, y lo expresa de una forma, no como que se lo está exigiendo o pidiendo, ¿verdad? No como dice, Señor, te pido por favor, y en el nombre de Jesús. Y como han enseñado algunos, ¿verdad? Es que usted es hijo del rey, usted pida porque es hijo del rey y llegue a exigir sus derechos. No, porque cuando nosotros leemos en primera de Filipenses, iba a decir en Filipenses, cuando leemos en Filipenses que dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica, dice. Entonces eso implica la actitud que tuvo esa mujer de flujo de sangre de llegar arrastrada delante de Jesús, no llegar así exigente, quítense, aquí viene Faraón, aquí viene Herodes, ¿verdad? Señor, mira, necesito esto y lo otro. No esa actitud, ¿verdad? Sino que Jabes dice, oh Dios, dice, como cuando guardando las distancias, como dicen, ¿verdad? Porque no se puede comparar una cosa con otra, pero antes existía aquel programa del Chapulín Colorado, ¿se recuerdan? No sé si alguna vez lo vieron, pero fue tan famoso. Pero en ese programa estaba el Chapulín ahí y la gente decía, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No le decían directamente, ¿verdad? Mira, Chapulín, ayúdanos, ¿verdad? Pero algo así está haciendo Jabes acá. Porque no está pidiendo directamente, sino que expresa un deseo, un anhelo, y dice, oh Dios, si me bendijera, dice, o si me dieras bendición, dice. Ahora miren qué interesante, porque lo primero que pide es algo que tiene que ver a nivel espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con esa bendición, y la palabra que usa es barat, pero habla de algo que viene sobrenatural de parte de Dios, ¿verdad? Él no dijo, oh Señor, si me dieras mi mansión, oh Señor, si me dieras mi yate privado, mi yate. No, Él viene y dice, oh Dios, si me bendijeras, dice. Y luego añade, y sigue aquí hablando, y esa es la primera cosa que pide, y luego dice, nuestras versiones dice, y ensancharas, dice. Y esa palabra ensanchar es la palabra rabá. Pero ese ensanchar que traducimos acá, dice, se traduce como aumentar, traer abundancia, tener autoridad, elevar, dice. Miren todos los significados. Entonces Jabes estaba diciendo, oh Señor, si me aumentaras, oh Señor, si me elevaras, oh Señor, si me dieras autoridad. Nuevamente está hablando en el plano espiritual y me llama mucho la atención porque cuando vemos que Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando dice, cuando ustedes oren, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. La oración que enseñó Jesús y la oración que comienza siendo Jabes no está centrada en las cosas materiales. No está centrada en quiero un helado, quiero una pizza, quiero un pollo, quiero esto, quiero aquello, sino está centrado en pedir algo que trasciende y va mucho más allá en el plano espiritual, ¿verdad? Oh Dios, si me dieras bendición,
Oh Dios, si me bendijeras, esa bendición que proviene de ti, que dice en otro pasaje, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero primero viene esa bendición de Dios y después, como consecuencia, dice, enriquece y no añade tristeza. Contrario a la bendición que se buscó Lot, ¿verdad? Él vio y dijo, ¡ay, qué bonitas esas tierras de Sodoma y Gomorra! Buscó primero lo terrenal y después dice que su alma se afligía estando en Sodoma y Gomorra. Y porque era justo y estaba afligido. Entonces, esa riqueza sí trajo aflicción con ella. Entonces, Dios quiere traer esa bendición que no trae aflicción y habla de tener autoridad, de elevar. Habla como decir, dame ese nivel espiritual. Dame esa autoridad espiritual. Lo hablábamos hace unas semanas en el discipulado, cuando en Proverbios dice, no me dé riqueza ni pobreza. Pero después Pablo dice, en todo he sido enseñado, sé estar en escasez y sé estar en abundancia. Entonces Pablo había roto eso que mencionaba Proverbios. Y nosotros deberíamos de pedir entonces ser elevados a eso. Y luego dice, si ensancharas o aumentaras o dieras abundancia, y menciona mi territorio, dice. Pero cuando habla de ese territorio, utiliza la palabra Jebul, que literalmente Jebul era una cuerda o era una marca, o también era lo que delimitaba un territorio. Fíjense que me llamó la atención, por ejemplo, en las tierras de Escocia, donde están todas las ovejas y están todos los terrenos ahí. Ellos venían, empezaban a agarrar piedras y empezaban a armar unos muros no tan altos como acá, de puras piedras, para delimitar los territorios. Entonces Jabes está pidiendo, dice, aumenta mi marca. Pero lo que a mí me llamaba la atención es de que muchas veces nosotros podemos tener marcas mentales que nos limitan y que decimos, no, eso no es posible. No, eso no lo puedo hacer. Contaba un pastor que, no sé si es anécdota o es real, pero en un zoológico tenían un elefante, un animal muy fuerte y grande, pero desde pequeño le amarraban una cadena a su pata y en una estaca. Y entonces él estaba solamente ahí, en ese lugar, moviéndose. Y luego ya cuando crecía, ese animal podía venir y mover hacia el pie y arrancar la estaca, o agarrar el moco y levantarlo y irse para otro lado. Pero como había estado tan acostumbrado durante todo su crecimiento y su vida a esa limitante, entonces él decía, no, solo acá es mi territorio, solo acá es lo que puedo hacer, solo acá es lo que puedo alcanzar. Y muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos muchas limitantes. Ese es nuestro Jebul, nuestra marca, nuestro límite de territorio, que nos limita a muchas cosas. Por ejemplo, cuando vivíamos nosotros en Shela y que vivimos varios años, decíamos, esas cosas, lo veíamos tan imposible, ¿verdad? Hay que ir de viaje a otro país. Dichosos los que van de viaje, porque era un límite, era un Jebul, era una marca que nos limitaba, que creíamos, qué bueno. Como le pasó a Marta cuando le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo creo que Él resucitará en el día postrero. Tenía una marca, un límite de territorio que no le permitía alcanzar cosas que Dios le quería dar. Y por eso es de que él dice, antes de pedir, dame un yote, él dice, Señor, aumenta mi límite, porque los que limitamos a Dios somos nosotros. Lo hemos compartido también. Miren cómo todo ha ido en correlación, ¿verdad? Porque llega aquella mujer
con el profeta y le dice, mira, mi esposo era un siervo de los profetas y murió y nos dejó endeudados y ayúdame, le dice. Entonces él le responde, le dice, ve con tus vecinos y pide vasijas vacías, dice. Pero le dice, pide muchas, no pidas pocas, dice. Pero no le dijo, pide 1000, pide 500, pide 2000. Le dijo, pide muchas. Pero ¿de quién dependía esa cantidad de muchas o pocas? Dependía del límite de territorio, de ese jebul, de esa marca, de esa cuerda. Porque ahí dijo, ya es suficiente. Pero ¿y si hubiera seguido pidiendo más? Si hubiera seguido buscando más, como hizo también aquel rey de Israel, golpea las flechas contra el piso y las golpea 3 veces. Y dice, ¿por qué las golpeaste 3 veces? Tú pusiste el jebul, tú pusiste la marca, la cuerda, el límite. Porque si hubieras golpeado más veces, hubieras derrotado completamente a tus enemigos. Entonces, nosotros estamos limitando a Dios. Y por eso Jabes ora y dice, Dios, si me bendijeras, si aumentaras mi límite, mi marca, lo que me limita, lo que me tiene limitado, lo que me hace creer que esto no es posible para mí. A mí me impresionó un testimonio que escuché de un pastor que estuvo pastoreando en San Pedro, San Marcos, donde eran mis abuelitos y mi mami también. Y él contaba y dice que en un momento él dijo, me voy a ir a Estados Unidos. Y él dice que le dijo al Señor, Señor, yo quiero que me des $1,000,000, pero no lo quiero para la iglesia, dijo. Miren qué interesante, lo quiero para mí, dice que dijo él. Y ¿saben qué es lo tremendo? Que después él testificaba y decía, y Dios me lo dio. Pero él aumentó ese límite de lo que creía. Si yo les preguntara hoy, ¿cuántos creen que podemos ganar $1,000,000 en este año? Está difícil, hermano. Peor como está la situación en Guatemala. Está difícil. Y sí, humanamente quizás sí. Pero es por poner un ejemplo, porque ese límite puede ir en otros aspectos también de nuestra vida. Y quiero ir ya finalizando, porque nos ha avanzado el tiempo. Y miren lo que dice acá. Dice, y tu mano, dice, y ensanchar en mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, dice. Pero cuando habla de esa mano, esto también me impresionó. Es que miren qué riqueza, porque la palabra que utiliza cuando habla de mano es la palabra yad, que es el hebreo 30:27, que significa mano extendida. ¿Se recuerdan cuando Esther va a llegar delante del rey para hacer una petición? Dice, la única forma en que me puedo salvar es que el rey extienda su báculo y ahí me libro. Pero si él no extiende su báculo, yo debo morir. Y ese extender el báculo habla de esta palabra yad, porque dice, y tu yad, dice, es decir, y tu mano extendida. Es decir, esa mano extendida significa como cuando viene el rey y le dice a Ezequías, te doy mi yad. Aquí tienes cartas, aquí tienes gente, aquí tienes recursos económicos. Ven y restablece las murallas y restablece el templo de Jerusalén. Y entonces eso es lo que está pidiendo Jabes. Miren qué interesante todo lo que él pide. Por eso dice en Santiago, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Pero quiero ir ya finalizando. Y entonces dice, y tu yad y tu mano extendida sea conmigo, suceda conmigo, exista conmigo. Utiliza la palabra Jaya, me acompañe, esté a mi lado, esté antes de mí, dice, me acompañe. Pero luego dice, él está pidiendo que esa mano extendida esté con él para hacerme, dice, mal, aflicción, calamidad, angustia. Esa es la palabra que utiliza cuando dice, y tu mano esté conmigo
y me libraras del mal, dice. Pero ahí lo que está haciendo, dice, cuando usa me libraras, dice, y me hicieras, dice. Esa es la palabra que nosotros encontramos, dice, que dice, y me libraras del mal. En el original dice es, y me hicieras, me designaras, me convirtieras mal, dice. Yo dije, ¿aquí qué pasa? Dije yo. Porque quiero leerlo bien y volverlo a ver. Pero entendía que lo que él está pidiendo es como diciéndole al Señor, Señor, no permitas que me aparte de ti. Como cuando aquel salmista dice, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Como que le dijera al Señor, Señor, mira, y que tu mano extendida esté conmigo, para que si es necesario corregirme, me tengas que corregir, pero que yo no esté lejos de ti, yo no me aparte de ti, para no perder esa bendición que habla al inicio, para no perder esa expansión de mente, esa expansión de bendición de la que hablábamos. Y luego menciona, dice, para que no me dañe. Y esa palabra que dice para que no me dañe, dice, para estar, esa palabra adecuadamente, no dañar, dice, significa adecuado para tallar, dice. Miren qué interesante. Entonces lo que él está pidiendo, dice, y tu yal, tu mano extendida esté conmigo, que si es necesario me tenga que corregir, me tenga que causar aflicción, como cuando dice la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero hoy muchos no quieren estar tristes, ni de esa tristeza que es para redarguir, sino que quieren solamente fiesta. Y luego termina, y con esto termino ya, y dice, para que esté adecuadamente para tallar, para que esté en una actitud dócil, para que tú moldees en mí lo que quieres hacer en mí. Eso es lo que está diciendo Jabes acá. Y entonces por eso dice, y le concedió Dios lo que pidió, dice, y desaparece Jabes. Entra en la escena y vuelve a desaparecer. Y dice, Dios le concedió lo que había pedido. Ahora yo me imagino la vida de Jabes y yo digo, pero miren, y esto es también tremendo, porque lo apunté aquí, porque la palabra que usa cuando dice, y le concedió Dios, dice, es una palabra que significa, y le otorgó Elohim, dice, que es en plural, y le otorgó dioses. Cuando dice que cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el Nuevo Testamento dice, y que todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea santificado por medio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una obra integral en nuestra vida. Y entonces dice, y le concedió Elohim, es decir, los dioses, lo que había pedido, dice. Termino hoy sí, y apago de una vez mi libro. ¿Cuántas peticiones quizá le hemos hecho a Dios, verdad, en nuestra vida? Y muchas no las hemos recibido, ¿verdad? Y dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios, dice? Y casi que le jala las orejas a la iglesia, ¿verdad? Y les pasa el pasto así enjabonado. Pero entonces ahora Dios nos pone otra perspectiva de la oración, donde Él llega, como dice Filipenses, con súplica, con ruego. Y me gusta mucho cuando dice, al corazón contrito y humillado, dice, Él no desprecia, dice. Y quiero que hagamos una oración en esta mañana. Y quiero que pongamos nuestras vidas una vez más delante de Dios y nuestras oraciones. Y que le preguntemos al Señor, Señor, quizá hemos pedido mal,
hemos pedido para gastar en nuestros propios deleites, hemos pedido cosas que están fuera de tu voluntad. Jesús pidió en Getsemaní y dijo, si fuera posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces decimos, Señor, no, yo no quiero sufrir. Señor, yo no quiero pasar por esto incómodo. Señor, yo no quiero pasar por esa tristeza de redarguir de tu Espíritu Santo. Solo quiero alegría, felicidad, gozo, disfrutar. No, a veces es necesario, como pidió Jabes, ¿verdad? Que pidió que si fuera necesario, fuera afligido para no apartarse del Señor, no apartarse de su voluntad. Y qué lindo que después podamos recibir eso que diga, y le concedió Dios lo que pedía. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Venimos poniendo nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias porque tú cada vez nos hablas, nos abres, Señor, una nueva dimensión, una nueva faceta, Señor, de tu palabra. Hoy hemos podido ver, Señor, la oración de Jabes desde otra perspectiva. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aprender, Señor, de esas cosas buenas, para poder aplicarlo a nosotros, para poder acercarnos delante de ti, para poder ser escuchados por ti, para poder recibir respuestas, Señor, a nuestras oraciones, a no pedir lo que no conviene, sino a pedir como conviene, Señor amado, para alcanzar. Que tú nos bendigas, Señor. Anhelamos tu bendición como Jabes. Como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Señor, que podamos recibir como añadidura el buscar primeramente de ti, Señor, en ponerte como prioridad, el ponerte, Señor, primero, papito, en nuestras vidas para buscarte. Señor amado, que tú nos bendigas, que tú aumentes nuestro límite, aumentes nuestra marca, que ensanches nuestra mente, nuestro pensamiento, que podamos alcanzar aquello que creíamos que no podíamos alcanzar. Y como dice después, Señor, en Isaías, que no seamos escasos para extender nuestro límite, sino que podamos creer, Señor, por cosas grandes, que no te limitemos como hizo Lot, que pidió irse a la cueva en lugar de subir al monte, o como aquel rey que solo golpeó 3 veces, Señor amado. Y papito, que tu yad, que tu mano extendida esté con nosotros, que nos acompañe, que nos guarde, que nos redarguya, que nos haga estar moldeables, que nos haga estar listos para ser tallados, para que tú, Señor, te puedas reflejar en nosotros, para que tú, Señor, te puedas manifestar en nuestras vidas. Eso te pedimos hoy, Señor. Y te pedimos también, papito, por aquellas peticiones que hay, como dice tu palabra, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, si hay una petición esta mañana, la ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces las peticiones de cada uno, Señor. Hay lista que hemos estado orando, Señor, en los momentos de oración. Y hoy lo ponemos una vez más delante de ti, Señor. Ahora, con súplica, con ruego, con oración, Señor amado, lo presentamos delante de ti, Señor, para que tú obres, Señor, y tú traigas respuesta. Como dijo Jesús, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, Señor. Después de esa tristeza, Señor, viene ese gozo que tú quieres darnos. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también ahí donde nos ven, Señor, a través de internet, toda petición, Señor, hoy la ponemos, Señor, delante de ti. Te lo pedimos, papito, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.